dice la palabra de Dios, palabras del salmista David. Dice la palabra de Dios: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Dice el versículo 16: porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Oramos en esta noche para honra y gloria del Señor. Amado Dios y Padre Santo que habitas en los cielos, venimos delante de su presencia dándole gracias, Señor, en esta noche por su palabra. Gracias por esta gran bendición, Señor, de poder honrarle, de poder glorificar su nombre, de poder exaltar su nombre, de poder presentarnos delante de su presencia un día más, Señor, con aquel anhelo y aquel deseo de servirle, con aquel anhelo y aquel deseo de que más personas conozcan de ti, Señor, con aquel deseo, Señor, de que más personas puedan llegar al arrepentimiento, Señor, llegar, Padre, a tener una relación contigo, Señor Jesús. Mira, Padre, cada uno de los oyentes, Señor, que en este momento están conectados con nosotros, Señor, Padre, tanto los que están conectados en directo con nosotros como también los que más adelante escucharán este mensaje, Señor. Habla, Padre, a los corazones en esta noche, habla a las vidas, Señor, y permítenos, Padre Santo, poder honrarle y glorificarle desde este lugar, Señor Jesús. Su Espíritu Santo, su presencia está aquí con nosotros y creemos, Señor, que harás cosas nuevas y confiamos, Señor, en que tú, Dios mío, nos vas a respaldar. Nuestros labios, Señor, nuestro corazón, nuestro ser, todo te pertenece, Señor. Úsanos, Padre, como un instrumento para honra y gloria tuya, Señor. Gracias te damos, Padre, gracias te damos, Hijo, gracias te damos, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, Señor. Amén, Señor, y amén. Damos gracias a Dios por esa porción bíblica que hemos leído y también, verdad, por este momento que Él nos da, que nos permite de poder compartir un mensaje de la palabra de Dios. Señor, dame un nuevo corazón. Es el tema que vamos a hablar en esta hermosa noche, dándole gracias a Dios porque Él ha sido bueno. Gracias a Dios porque Él en su infinita misericordia nos permite un día más poder estar en este lugar, poder compartir de su palabra, y qué mejor que invertir nuestro tiempo escuchando un mensaje de la palabra de Dios. Señor, dame un nuevo corazón. En el Salmo capítulo 51, ¿verdad? Este salmo escrito por el rey David. Muchos de los salmos, ¿verdad?, fueron escritos por este rey en situaciones, según las situaciones que él estaba viviendo. Aquel cantor que con el arpa y con el poder de Dios hacía que los demonios huyeran de la mente o del rey Saúl. Aquel varoncito joven, bendito es el Señor, el cual se atrevió a desafiar gigantes. Aquel, verdad, gran guerrero, el cual las multitudes gritaban su nombre y decían: Saúl mató a 1000 y David mató a 10,000. Ese varón victorioso, ese varón guerrero, ese varón del ejército, ¿verdad?, de los israelitas, se encontraba en una situación muy difícil, en una situación donde no importaba si él tenía su corona de rey, no importaba si él tenía sus ropas de rey, no importaba cuántas personas estaban bajo su orden, bajo su mando, no importaba cuántas personas, bendito es el Señor, estaban en su palacio o en su reino. Lo que importaba únicamente en ese momento era él y Dios, era
él y la presencia de Dios. Era presentarse delante de Dios claramente como Él lo es. Presentarse delante del Rey de Reyes, delante de nuestro Dios. Presentarse sin ocultar nada, sin esconder nada, sin pretender ser superior a Dios, sino que se presenta delante del Señor en una situación bastante difícil, después de que Él comete, ¿verdad?, a dos pecados muy fuertes. Uno de ellos es el adulterio y el otro es el asesinato. Después de que Él comete estos dos pecados delante de Dios y delante de su pueblo, bendito es el Señor, se presenta delante de Dios. En un tiempo el rey David pensó que esto estaba pasando, ¿verdad?, desapercibido. Él pensaba que toda la situación la tenía bajo control. Es un pequeño contexto de lo que la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? En el Salmo 51:10, cuando el salmista le dice al Señor: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Son plegarias, es una oración. Tal vez yo en ocasiones me imagino al rey David lleno de lágrimas, en medio de lágrimas, en medio de dolor, en medio de tristeza, en medio de aquella angustia. Bendito es el Señor, delante del Señor, o en el altar del Señor, en el templo de nuestro Dios, orando a Dios y pidiéndole al Señor con lágrimas: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Es lo que el salmista mencionaba. Y esto se debe, bendito es el Señor, que después de que el rey David comete estos dos pecados y él piensa que todo esto está pasando desapercibido, que nadie se ha dado cuenta, bendito es el Señor, él piensa que todo su reino, ¿verdad?, que su postura la tenía intacta, tal vez delante de los hombres, y él lo pensaba también que la tenía intacta tal vez delante de Dios también. De igual forma, él pensaba llevar su vida, una vida regular como cualquier rey. Ganaba guerras, ganaba batallas y seguía adelante. Él seguía avanzando, los días seguían avanzando, y él pensaba que es de igual forma. Él pensaba llevar su vida, una vida regular como cualquier rey. Ganaba guerras, ganaba batallas y seguía adelante. Él seguía avanzando, los días seguían avanzando, y él pensaba que esto que él había cometido había pasado desapercibido. Entonces la palabra de Dios nos relata, ¿verdad?, en capítulos o libros anteriores acerca de lo que sucedía en el rey David en su día. Él pensaba que esto que él había cometido había pasado desapercibido. Entonces la palabra de Dios nos relata, ¿verdad?, en capítulos o libros anteriores acerca de lo que sucedía en el rey David en su día. Se daba cuenta de lo que había hecho. Él y esto se debe a que Dios no quiere que ninguno de nosotros se pierda. La intención de nuestro Dios siempre ha sido de que nosotros llegamos al arrepentimiento, de que nosotros nos acerquemos a Él, de que nosotros reconozcamos verdaderamente que necesitamos de un Salvador, que conozcamos verdaderamente que necesitamos estar cerca de Dios. Aquel profeta se acerca al rey David con aquel relato, ¿verdad?, el cual cerca de Dios. Aquel profeta se acerca al rey David con aquel relato, ¿verdad?, el cual le daba a entender lo que él había hecho, lo que él había cometido, tanto delante de Dios principalmente, como también delante de su pueblo, delante de su reino. Dice la palabra de Dios, bendito es el Señor, que cuando el rey David inicia estas palabras en el capítulo 51, desde el versículo 1, hay un quebrantamiento y hay un arrepentimiento en el rey David, que él sabe que no está bien delante de Dios. Él reconoce que no hay algo bien delante de él, ¿verdad?, lo cual pueda presentarle a Dios. Él reconoce y sabe, bendito es el Señor, que si
sin Dios su vida está perdida. Y en ocasiones, ¿verdad? Aplicándolo a nuestra vida, aplicándolo a nuestro diario vivir, nos damos cuenta, bendito es el Señor, que en ocasiones caminamos nuestro día a día como si no pasara nada. En ocasiones nos acostumbramos tanto a vivir con el pecado que para nosotros ya es normal. Ya nosotros decimos, estoy en el tiempo de la gracia, no pasa nada, puedo vivir mi vida como sea, Dios tiene misericordia de mí. Mucho cuidado con tener estos pensamientos, mucho cuidado con creer o pensar de que Dios se le olvida, con pensar, bendito es el Señor, de que Dios no le pone importancia, que es un pecado pequeño, un pecado grande. Nos vemos en este lugar en el que el rey David estaba. Pasó lo que pasó, su hijo nació, bendito es el Señor. Él tomó a aquella mujer, bendito es el Señor, a Betsabé, la tomó para sí, la tomó para él. Pero él pensaba que su vida iba a seguir normal y que pues Dios ya había dejado pasar lo que había sucedido en su vida. La tomó para sí, la tomó para él, pero él pensaba que su vida iba a seguir normal y que pues Dios ya había dejado pasar lo que había sucedido en su vida. La tomó para sí, la tomó para él, pero él pensaba que su vida iba a seguir normal y que pues Dios ya había dejado pasar lo que había sucedido en su vida. En ocasiones nosotros pensamos de esa forma, vivimos nuestro día a día y nos acostumbramos tanto a nuestra falta, a nuestro pecado, nuestra manera de vivir, nos acostumbramos tanto que ya se nos hace normal si le fallamos a Dios o no le fallamos a Dios, si vivimos en santidad o no vivimos en santidad. Se nos vuelve como una rutina el creer o pensar que estamos bien delante de Dios o no le fallamos a Dios, si vivimos en santidad o no vivimos en santidad. Se nos vuelve como una rutina el creer o pensar que estamos bien delante de Dios. Pero qué bonito es cuando nosotros nos examinamos o cuando Dios lleva una palabra a la vida, nos confronta a nosotros. El profeta Natán se le acercó a David y le dijo, ese rey o esa persona que ha hecho tal iniquidad eres tú, oh rey. Entonces Dios en ocasiones nos va a declarar, nos va a presentar, oh rey. Entonces Dios en ocasiones nos va a declarar, nos va a presentar hablando directo a mí. Es Dios que te está hablando directamente a ti, a tu corazón. Es Dios que te está hablando directamente, porque Él quiere renovarte, porque Él quiere, bendito es el Señor, volver a rearmar esa relación que hay contigo, porque Dios quiere, bendito es el Señor, salvar tu alma, salvar tu vida. Dios no quiere que ninguno de nosotros nos perdamos, sino que quiere que nosotros lleguemos al arrepentimiento. Había un gran arrepentimiento en el rey David cuando el profeta Natán llega y le declara estas palabras. Había un gran arrepentimiento en su vida y en su corazón, porque él sabía lo que había hecho. Y qué buena la decisión que el rey David toma en lugar de huir de la presencia de Dios. Incluso el salmista decía, ¿verdad? ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿Dónde me iré? ¿Dónde me voy a esconder? Si tú lo sabes todo, lo conoces todo, si tú estás en todas partes, bendito es el Señor. Pero hay algo en su vida, aparte, bendito es el Señor, de la falta que él comete delante de Dios, aparte del error que comete delante de Dios. Hay algo impresionante en su vida, y es que el rey David en ningún momento decide desconectarse de Dios, apartarse de Él, alejarse de Él. En ningún momento Él piensa o en ningún momento Él actúa de esta forma, de decir, no, pues Dios ya lo sabe, ya me descubrió, ahora voy a seguir mi vida siendo como yo quiero ser. El rey Saúl hizo lo contrario a lo que el rey David había hecho. Dios le pedía obediencia y él no lo hizo. Dios le pedía, bendito es el Señor, más que sacrificios, obediencia. Más que todas las batallas ganadas, Dios le pedía obediencia. Y en esas ocasiones, cuando el rey Saúl sintió aquel vacío, aquella soledad, cuando aquel profeta faltaba en su vida, cuando el profeta Samuel faltaba para que llevara la palabra de Dios, él fue e invocó espíritus, lo cual ofendió de una forma más grande a Dios. El rey David, desde que él se da cuenta de que Dios está pendiente de su vida, lo primero que hace es acercarse delante de Dios y pedirle misericordia. Ten piedad de mí, oh Dios, le decía el salmista, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Y también le decía, borra mis rebeliones.
Algo tan impresionante que falta tal vez en nuestra vida cristiana, en nuestro caminar como hijos de Dios. Examinarnos a nosotros mismos y saber o reconocer cuando verdaderamente le hemos fallado a Dios. Examinar nuestra vida, nuestro corazón y decirle: Señor, dame un nuevo corazón. Dios mío, cambia mi corazón. Tal vez mi corazón, que dice la palabra de Dios que es perverso, que corre hacia el mal, un corazón inicuo, un corazón el cual no corre hacia las cosas buenas, sino que corre hacia las cosas malas. Pero el salmista se presenta delante de Dios y le dice: ten misericordia de mí conforme a la multitud de tus piedades. Él se presenta delante del Señor con un corazón abierto, con un corazón sincero delante de Él, porque él sabía lo que había hecho. El profeta le llega con la palabra y el rey lo que hace es reconocer que no está bien delante de Dios. Nosotros como hijos de Dios, en ocasiones nos hace falta esto: acercarnos a Dios y reconocer cuando hay algo malo en nuestras vidas, cuando hay algo que ha ofendido a Dios, cuando hay algo en nuestra vida que tiene que cambiar, cuando hay algo en nuestro corazón que tal vez se ha hecho un diario vivir. En ocasiones nuestro pecado, nuestra falta se hace nuestro diario vivir. Una cosa en la vida del cristiano es cometer pecado, otra cosa es vivir en el pecado, practicar el pecado. Dice la palabra de Dios que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Entonces, cuando ya es nuestro diario vivir el tropezar con lo mismo cada día, cada mañana, cuando lo hacemos así, nosotros no estamos cometiendo un pecado, nosotros estamos viviendo en ese pecado, viviendo en esa falta. Y dice la palabra de Dios que los tales no heredarán el reino de los cielos. Como hijos de Dios, como cristianos, vamos a tener tropiezos, vamos a tener momentos difíciles, vamos a tener tal vez momentos de angustia, momentos de tristeza, momentos en cual vamos a caer en la tentación. Eso es inevitable, porque como hijos de Dios todavía vivimos en este cuerpo, todavía somos de carne, todavía somos, ¿verdad?, de polvo. Pero llegará un momento en el que Dios nos va a purificar, en el que Dios nos va a santificar. Y ahí dice la palabra de Dios, es cuando nosotros antes de eso tenemos que estar preparados viviendo en santidad. Cuando el pecado en nuestras vidas se hace en nuestro diario vivir, ya no es que nada más cometiste un pecado, como lo dice Juan: si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre. Claro que sí, abogado tenemos para con el Padre. Pero el que practica el pecado no es nada más el que falla una vez y sigue fallando y sigue fallando y sigue fallando en lo mismo diariamente. Entonces, ya no nada más cometiste el pecado, sino que ya es tu diario vivir, ya estás practicando diariamente estas cosas. Y ahí es donde la palabra de Dios declara que no heredarán el reino de los cielos. Tropezamos, caemos, cometemos errores, pecamos delante de Dios. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan que tenemos, ¿verdad?, un Padre amoroso, que tenemos un Dios que nos ama, tenemos un Dios que nos perdona. Y también la carta del Juan, el discípulo amado, nos dice: abogado tenemos para con el Padre. Lo que el salmista estaba haciendo delante de Dios era presentándose delante de ese abogado. Dice el versículo 10: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Él ya había reconocido que había fallado delante de Dios. Dios le declaró su pecado por medio del profeta. Y antes de huir de la presencia de Dios, antes de irse, antes de buscar, ¿verdad?, tal vez a invocar en lo que es la brujería, en la hechicería y en todas estas cosas, antes de preguntarle a alguien más, el salmista lo que hace es presentarse delante de Dios tal y como es, con un corazón arrepentido, presentarse delante del Señor tal y verdaderamente como Él es, con un corazón que verdaderamente
ama a Dios, un corazón que verdaderamente ama a Dios, sabe que Dios le va a perdonar, sabe que Dios conforme, ¿verdad?, a sus misericordias, Dios conforme a su amor le va a perdonar, le va a volver ese gozo de la salvación a su vida. Entonces nosotros como hijos de Dios, ¿verdad?, podemos decirle al Señor: Señor, dame un nuevo corazón. Cambia mi corazón que maquina pensamientos inicuos, que maquina pensamientos negativos. Cambia mi corazón perverso y dame un corazón conforme al tuyo. Un corazón que te agrade. Un corazón que solamente maquine cosas buenas para ti. Un corazón que verdaderamente se entregue delante de tu presencia. El salmista se presenta